El reloj en el tablero marcaba las 3:47 p.m. cuando el oficial Grayson vio a Jaylen King caminando solo. Solo otro adolescente negro en un vecindario blanco, sospechoso por defecto a los ojos del oficial. La detención que siguió fue acoso en el manual, pero la risa burlona de Grayson, cuando Jaylen mencionó la carrera de su padre en las fuerzas especiales, resultaría ser su primer y más catastrófico error. Lo que el exmilitar suspendido y fracasado no pudo reconocer fue la dignidad disciplinada en los ojos del chico, una imagen reflejada del hombre que le había enseñado a enfrentar la injusticia con fuerza silenciosa. 3 días después, cuando las cámaras de seguridad captaron SUVs negras rondando el vecindario, y Grayson empezó a investigar archivos clasificados que solo devolvían advertencias redactadas, el verdadero juego ya estaba en marcha. Isaiah King volvía a casa y Oak Ridge Heights nunca volvería a ser el mismo. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si estás disfrutando estas historias, asegúrate de estar suscrito, porque el episodio especial de mañana es uno que definitivamente no te quieres perder. El sol de la tarde caía con fuerza sobre los hombros de Jaylen King mientras caminaba por la ruta familiar de regreso a casa desde la escuela. Sus audífonos bombeaban música directamente a sus oídos, creando una burbuja que lo separaba del mundo que lo rodeaba. A los 16 años, Jaylen había perfeccionado el arte de moverse por su vecindario como una sombra, presente pero invisible. O al menos eso prefería. Pero en Oak Ridge Heights, un vecindario suburbano predominantemente blanco, donde la familia King había vivido durante la última década, ser invisible no siempre era posible, especialmente no para Jaylen. Al pasar por la casa de la señora Whittaker, las cortinas se movieron. Siempre lo hacían. La anciana nunca fallaba en seguir sus movimientos mientras él pasaba junto a su jardín impecable. Jaylen mantuvo la vista al frente, fingiendo no notar nada. Tal como su padre le había enseñado. Mantén la cabeza en alto, pero la guardia más alta. Le había dicho una vez Isaiah King. Algunas personas siempre te verán antes de ver quién eres. La tienda de la esquina fue lo siguiente. Desde adentro, los ojos del señor Peterson se fijaron en Jaylen a través de la ventana, con una mirada sospechosa e inamovible. Jaylen había estado en esa tienda cientos de veces, comprando refrigerios o bebidas después de practicar baloncesto, pero el dueño aún lo vigilaba como si pudiera meter algo en los bolsillos en cualquier momento. Jaylen subió el volumen de su música. Era más fácil así. Iba a medio camino de casa cuando la patrulla policial disminuyó la velocidad a su lado. Jaylen lo sintió antes de verlo, ese andar lento y reconocible de un vehículo igualando su paso. Su estómago se tensó. Ya había visto esto antes, aunque usualmente le pasaba a chicos mayores, no a estudiantes de secundaria caminando a casa un martes. La ventana bajó, revelando el rostro serio del oficial Grayson. Jaylen aún no conocía el nombre del policía, pero pronto lo sabría. Tú! Espera un minuto, dijo el oficial. Jaylen se detuvo, quitándose los audífonos. La voz de su padre resonó en su mente. Si te detienen, sé educado. Mantén la calma, no les des motivos. Sí, señor, respondió Jaylen con voz firme a pesar de la ansiedad que le subía por la garganta. El oficial Bradley Grayson era nuevo en el departamento de policía de Oak Ridge Heights. A los 32 años se movía con la confianza agresiva de alguien con algo que demostrar. Su cabello corto y postura rígida delataban su pasado militar, aunque pocos sabían que había sido expulsado del entrenamiento antes de ver acción real, un detalle que convenientemente omitía en la mayoría de las conversaciones. ¿Qué haces en este vecindario?, preguntó Grayson entrecerrando los ojos mientras escaneaba a Jaylen de pies a cabeza. Vivo aquí, señor. Solo voy caminando a casa desde la escuela. ¿Identificación? Jaylen dudó. Tengo 16 años. Aún no tengo licencia de conducir. Solo mi identificación escolar. Alcanzó lentamente su mochila. Mantén las manos donde pueda verlas, gruñó Grayson, moviendo instintivamente su mano hacia la pistolera. Jaylen se quedó congelado con las manos visibles al frente. Mi identificación escolar está en mi mochila, señor. Grayson salió del vehículo, rodeando hasta donde Jaylen estaba de pie en la acera. Algunos vecinos disminuyeron la velocidad de sus autos, mirando. Otros espiaban por las ventanas, atraídos por el espectáculo del nuevo oficial interrogando al adolescente negro. ¿Qué hay en la mochila? Vacíala. Solo libros y cosas de la escuela, dijo Jaylen colocando con cuidado la mochila en el suelo y abriéndola. Mientras Jaylen sacaba sus libros y cuadernos, la actitud de Grayson cambió de precavida a desdeñosa.
La mochila del chico no contenía más que materiales escolares, una botella de agua y zapatos de baloncesto. No había armas ni drogas, nada que justificara la detención. Pero en lugar de terminar el encuentro, Grayson insistió. ¿Dónde vives exactamente? Exigió. En la calle Cedar, señor. Número 1142. Solo a 3 cuadras de aquí. ¿Tus padres están en casa? Mi mamá llegará pronto del trabajo. ¿Y tu papá? ¿Dónde está él? El tono de Grayson había cambiado. Casi conversacional, pero con un matiz burlón que hizo que a Jaylen se le erizara la piel. Está fuera por trabajo. ¿Qué clase de trabajo mantiene a un hombre lejos de su familia? Insistió Grayson, inclinándose más cerca. Ustedes nunca parecen tener a un hombre en casa, ¿eh? La implicación fue clara y dolía. Jaylen sintió cómo le subía el calor al rostro, pero mantuvo su expresión neutral, tal como su padre le había enseñado. Mi papá está en las fuerzas especiales, respondió Jaylen en voz baja. Las palabras salieron con naturalidad, sin arrogancia ni desafío. Solo la verdad, dicha sin adornos. El rostro de Grayson se abrió en una gran sonrisa antes de estallar en carcajadas, un sonido que resonó por la tranquila calle suburbana. Fuerzas especiales, repitió, lo suficientemente alto para que lo escucharan los curiosos reunidos. El GI, Joe de tu papá, ¿eh? Qué gracioso, chico. Jaylen no dijo nada. Su rostro era una máscara que no traicionaba la ira ni la humillación que bullían dentro de él. Oye, Miller, llamó Grayson a otro oficial que acababa de llegar en una segunda patrulla. Este chico dice que su papá está en las fuerzas especiales. Tal vez trabaja con Chuck Norris. El oficial Miller se rió incómodo, lanzando una mirada a la creciente cantidad de testigos en la calle. Inadvertida por ambos oficiales, una niña de la edad de Jaylen estaba medio oculta detrás de un árbol al otro lado de la calle. Maya Thompson, compañera de clase de Jaylen, tenía su celular en la mano, grabando el encuentro. Su dedo flotó varias veces sobre el botón de detener, pero algo le decía que siguiera filmando. Escucha, J.E., Joe Jr., dijo Grayson, acercándose a Jaylen. La próxima vez que quieras inventar historias, elige algo creíble. Yo estuve en el ejército. Sé cómo se ven los soldados de verdad. Jaylen permaneció en silencio, sus ojos firmes pero sin desafiar. Sabía que no debía responderle a un policía, especialmente a uno que parecía empeñado en provocarlo. Recoge tus cosas y sigue tu camino, dijo finalmente Grayson, aparentemente aburrido por la falta de reacción. Y mantente fuera de problemas. Jaylen volvió a empacar cuidadosamente su mochila, consciente de las miradas sobre él. Se colocó nuevamente los audífonos, aunque no encendió la música. Mientras se alejaba, aún podía oír la voz de Grayson detrás de él. Fuerzas especiales, por favor, murmuró el oficial a Miller. Apuesto a que el papá es de las fuerzas especiales. Del sillón. Seguro ni conoce al crío. Jaylen siguió caminando, sus pasos medidos y tranquilos a pesar de la tormenta que llevaba dentro. No miró hacia atrás. No les dio el gusto de ver cuánto lo habían herido las palabras del oficial. Cuando Grayson regresó a su patrulla, se detuvo, una idea formándose en su mente. Oye, Miller, ¿sabes algo de un tipo de las fuerzas especiales que viva en este vecindario? Miller se encogió de hombros. No he oído nada. Ese chico King. Ahora tengo curiosidad. Averigua quién es realmente su padre, ¿quieres? Claro, respondió Miller, aunque su tono dejaba claro que no tenía intención de hacer nada con lo que parecía una petición insignificante. Pero Grayson no pensaba dejarlo pasar. Había algo en la calma confiada del chico que se le había metido bajo la piel. Jaylen no se había echado atrás ni había mostrado miedo, y eso le molestaba más de lo que quería admitir. Mientras Jaylen desaparecía tras la esquina, Maya Thompson guardaba su teléfono en el bolsillo y se apresuraba en dirección contraria, el video grabado a salvo. Aún no sabía qué haría con él, pero algo le decía que podría ser importante. Grayson observó la calle un momento más y luego volvió a subir a su patrulla. Tenía una nueva misión ahora, averiguar la verdad sobre Isaiah King. Tenía una nueva misión ahora, descubrir la verdad sobre Isaiah King. La puerta principal del 1642 de Cedar Street se cerró silenciosamente detrás de Jaylen mientras entraba a la modesta casa de 2 pisos. A diferencia de muchas de las casas ostentosas en Oak Ridge Heights, la residencia de los King era humilde pero bien cuidada, testimonio del esmero meticuloso de Angela King, a pesar de trabajar a tiempo completo como administradora en un hospital. Jaylen dejó su mochila junto a la puerta y se quedó un momento en la entrada, dejando que la familiar sensación de hogar lo envolviera.
El aroma del limpiador de muebles con limón, el leve rastro de las velas de jazmín que su madre adoraba, el aroma persistente de la cena de la noche anterior. Las paredes de la sala mostraban una cuidadosa selección de fotos familiares. Angela y Jalen en su graduación de secundaria. Jalen de niño en el patio trasero. Los tres, madre, padre e hijo, en la playa hace 5 años, entrecerrando los ojos por el sol. Pero no había fotos de Isaiah en uniforme, nada que sugiriera su carrera militar. Eso era deliberado. Jalen fue a la cocina y tomó una manzana del frutero. El encuentro con el oficial Grayson se repetía en su mente mientras le daba una mordida, el crujido llenando el silencio de la casa. Un recuerdo emergió. Jalen, con 8 años, sentado con las piernas cruzadas en el patio trasero, mientras su padre le enseñaba a hacer nudos especiales. ¿Por qué necesito saber esto, papá?, le había preguntado. Casi no vamos de campamento. La sonrisa de Isaiah había sido cálida pero seria. Estas son habilidades, hijo. Algunas habilidades se muestran al mundo, como tu baloncesto. Otras se guardan hasta que se necesiten. Ser invisible, cuando hace falta, a veces es la mayor ventaja. En ese momento, Jalen no había comprendido del todo lo que su padre quería decir. Ahora, a los 16 años, empezaba a atar cabos. El sonido de unas llaves en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Angela King entró, su uniforme de enfermera reemplazado por la ropa ejecutiva que usaba como administradora del hospital. A pesar del largo día, mantenía la espalda recta y sus movimientos eran precisos. «Hola, cariño», lo saludó, dejando su bolso. «¿Cómo te fue en la escuela?» «Bien», respondió Jalen automáticamente. Angela le lanzó una mirada que decía que no le creía, pero no insistió. Aún no. Tenía un sexto sentido cuando se trataba de su hijo. ¿Tareas? Solo algo de cálculo y un trabajo de historia. Ella asintió, luego se detuvo, estudiando su rostro. Algo pasó hoy. No fue una pregunta. Jalen consideró restarle importancia, pero sabía que no tenía sentido. Su madre siempre veía a través de él. Me detuvo un policía de camino a casa. Ángela se puso rígida. Su actitud casual fue reemplazada de inmediato por una preocupación alerta. ¿Qué pasó? ¿Qué quería? Nada, lo de siempre. Preguntó qué hacía por aquí. Revisó mi mochila. ¿Te dio alguna razón para detenerte? No. La mandíbula de Angela se tensó. ¿Le sacaste el nombre o el número de placa? Grayson, creo. Es nuevo. Ella asintió, guardando la información mentalmente. ¿Qué más? Sé que hay algo más. Jalen dudó. Preguntó por papá. El cambio en Angela fue sutil pero inmediato. Un leve entrecerrar de ojos, un enderezamiento casi imperceptible de su ya perfecta postura. ¿Qué le dijiste? Solo que está en las fuerzas especiales, nada más. Ángela guardó silencio un largo momento. Jalen, ya hemos hablado de esto. Sabes que no debes hacerlo. Lo sé, mamá, interrumpió él. Pero dijo cosas. Sobre cómo los chicos como yo nunca tienen a sus padres en casa. No le di detalles. Solo no podía dejar que pensara que papá nos abandonó. La expresión de Ángela se suavizó. Cruzó la cocina y abrazó a su hijo. Algo que sabía que él aceptaba cada vez con más reticencia a medida que crecía. Pero esa noche él no se apartó. Escúchame, dijo con voz baja y seria. El trabajo de tu padre no es algo de lo que hablemos con extraños, y mucho menos con la policía. No se trata solo de privacidad. Se trata de seguridad. Nuestra seguridad. La seguridad de tu padre. Lo sé, dijo Jalen. Lo siento. Está bien. Solo ten cuidado. Si ese oficial Grayson vuelve a preguntar, solo di que tu padre trabaja en consultoría gubernamental, nada más. Jalen asintió, aunque se preguntaba por qué era necesario cubrirse con una historia tan mundana si el trabajo de su padre era legítimo. Más tarde esa noche, mientras Jalen trabajaba en su ensayo de historia, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Maya Thompson. No eran amigos cercanos, más bien conocidos que compartían algunas clases, pero su mensaje fue directo. Necesito hablar contigo mañana sobre lo que pasó después de la escuela. Jalen miró el mensaje, preguntándose cómo Maya sabía sobre su encuentro con Grayson. Respondió con un simple «OK» y dejó el teléfono a un lado, sintiendo una inquietud a sentarse sobre él como una niebla. A la mañana siguiente en la escuela, Maya lo encontró antes de la primera clase, llevándolo aparte cerca del salón de la banda, donde pocos estudiantes se reunían. «Vi lo que pasó ayer», dijo sin rodeos. «¿Con ese policía?» La expresión de Jalen se mantuvo neutral. ¿Y? Y estuvo mal. La forma en que te habló. Dudó un momento y luego añadió. Grabé parte de eso.
Los ojos de Jalen se abrieron levemente, la única señal de su sorpresa. ¿Por qué harías eso? Porque no estuvo bien, dijo Maya, ajustándose los lentes. Mi papá es abogado de derechos civiles. Él dice que siempre hay que documentar. Jalen asintió lentamente, procesando la información. ¿Qué vas a hacer con eso? Nada, a menos que tú quieras. Pero, ¿era cierto lo de tu papá? La pregunta quedó en el aire. Jalen consideró ignorarla, negarla o cambiar de tema. En lugar de eso, simplemente dijo, sí. Maya estudió su rostro por un momento y luego asintió. Genial. Solo quería saberlo. La conversación terminó cuando sonó la campana de advertencia. Pero mientras Jalen se dirigía a su primera clase, sintió que la pregunta de Maya seguía rondando. ¿Era cierto lo de su padre? Sí, pero ni siquiera Jalen sabía del todo lo que eso significaba. Las noticias corrían rápido en Oak Ridge High. Para la hora del almuerzo, de algún modo, todos sabían sobre el enfrentamiento de Jalen con el oficial Grayson. Mientras comía solo en su mesa habitual, Tyler Wilson y sus amigos se acercaron. «Hey, Ray», dijo Tyler en voz alta, lo suficiente para que otras mesas lo escucharan. «Escuché que le dijiste a Grayson que tu papá es como Rambo o algo así». Jalen siguió comiendo su sándwich sin levantar la vista. «Mi papá dice que el tuyo trabaja en Burger Force, no en Fuerzas Especiales», continuó Tyler, animado por las risas de sus amigos. «¿Tu papá habla de mi familia en la cena?» «Qué raro», respondió Jalen con calma, sin levantar la vista. La cara de Tyler se enrojeció. «Como sea, todos saben que estás mintiendo. Probablemente tu papá se largó hace años». Jalen finalmente lo miró, sus ojos oscuros encontrándose con los de Tyler. No dijo nada, pero algo en su mirada firme hizo que Tyler se incomodara. «Vámonos, chicos», murmuró Tyler, retrocediendo con sus amigos hacia su mesa habitual. Maya se sentó frente a Jalen un momento después. «Ignóralos», dijo. «El papá de Tyler es ese agente inmobiliario que atraparon publicando cosas racistas en línea el año pasado». La boca de Jalen se curvó apenas en lo que podría haber sido una sonrisa. «Sabes mucho sobre los padres de todos». Maya se encogió de hombros. «Mi mamá trabaja en el juzgado. Escucho cosas». Comieron en silencio cómodo por un rato antes de que Maya hablara de nuevo. «Así que, fuerzas especiales. Eso es intenso». «No quiero hablar de eso», dijo Jalen en voz baja. Maya asintió. «Justo. Pero si ese policía sigue molestándote, dímelo». «Como dije, mi papá es abogado». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el oficial Grayson comenzaba su turno con una nueva misión. Había pasado la noche anterior buscando en redes sociales información sobre la familia King, pero no encontró mucho. Angela King tenía un perfil básico de Facebook con pocas publicaciones y ninguna foto de su esposo. Jalen no parecía tener presencia en redes sociales, algo poco común para un adolescente. Grayson comenzó su patrullaje en el área de Cedar Street, conduciendo lentamente frente a la residencia de los King. Parecía tranquilo, ordinario, nada que sugiriera que allí vivía un operativo de fuerzas especiales. Estacionó una cuadra más abajo y se acercó a una anciana que trabajaba en su jardín. «Buenos días, señora», dijo mostrando su sonrisa más encantadora. «Oficial Grayson, solo revisando el vecindario». «¿Cuánto tiempo ha vivido aquí?» «Casi 30 años», respondió con orgullo. «Entonces debe conocer a la mayoría de sus vecinos». «Los King, en el 1742». «¿Cuál es su historia?» «Los King del 1742». La mujer, Martha Jenkins, se enderezó, limpiándose la tierra de las manos. «Angela es un encanto, trabaja en el hospital. El niño Jalen es callado pero educado. Siempre se ofrece a quitarme la nieve en invierno. ¿Y el señor King? Isaiah, ¿verdad?» La expresión de Martha se volvió pensativa. «Él no está mucho. Creo que es militar, aunque Angela no habla de eso. Son una familia muy reservada». «¿Militar, eh? ¿Alguna idea de en qué rama o qué hace?» Martha negó con la cabeza. «Como le digo, son privados. Isaiah viene y va. A veces está en casa por meses. Luego desaparece igual de tiempo. Buen hombre, eso sí. Arregló los escalones de mi porche la primavera pasada cuando estaba en casa». Grayson asintió, archivando la información. «Gracias por su tiempo, señora. Solo estoy conociendo a la comunidad». Mientras continuaba con sus preguntas durante el día, el patrón se repetía. Los vecinos conocían a los King, pero sabían poco sobre Isaiah. Raramente lo veían, siempre trabajando fuera, pero nadie parecía saber exactamente a qué se dedicaba. Esa noche, Grayson se sentó en su patrulla frente a la casa de los King, observando desde lejos. Las luces estaban encendidas, lo que asumió era la cocina.
A través de la ventana podía ver a Angela moviéndose y ocasionalmente Jaylen pasaba. Ninguna señal de un tercer miembro de la familia. La radio de Grayson crujió. Unidad 4, ¿cuál es tu 20? Calle Cedar, respondió. Terminando la patrulla. Recibido. El turno casi ha terminado. Vuelve para el informe. Grayson encendió el motor pero echó un último vistazo a la casa de los King antes de alejarse. La declaración del chico seguía molestándolo. ¿Fuerzas especiales? Parecía descabellado y sin embargo nadie en el vecindario podía confirmarlo ni negarlo. El misterio solo alimentaba su curiosidad. Más tarde esa noche, el teléfono de Angela King sonó poco después de la medianoche. Lo tomó en la oscuridad, revisando el identificador de llamadas. Número desconocido. Dudó, luego contestó. ¿Hola? Silencio. No se escuchaba respiración ni ruido de fondo. Solo vacío. ¿Hola? Repitió con más firmeza. La llamada se cortó. Ángela se incorporó en la cama, completamente despierta ahora. Era la tercera llamada de ese tipo esa semana. Verificó que la puerta de su dormitorio estuviera cerrada y luego tomó su teléfono seguro, un dispositivo separado guardado en su mesita de noche. Envió un mensaje a un número guardado solo como I. Otro intento, misma pauta. La respuesta llegó segundos después. Anotado, protocolo 7. Ángela eliminó ambos mensajes, devolvió el teléfono a su escondite y trató de volver a dormir. Pero su mente no dejaba de preocuparse. 16 años viviendo con cuidado, protegiendo los secretos de su familia y ahora este nuevo oficial haciendo preguntas. No era una coincidencia. Al día siguiente, el oficial Grayson estaba en su escritorio en la comisaría, café en mano, revisando registros en la base de datos. Había encontrado información básica sobre Angela King, historial de empleo, licencia de conducir, impuestos sobre la propiedad, todo normal. Los registros escolares de Jaylen mostraban que era un buen estudiante sin problemas disciplinarios. Pero Isaiah King resultaba más escurridizo. Grayson tenía confirmación básica de que Isaiah existía. Acta de matrimonio, propiedad conjunta con Angela, figura como padre en el certificado de nacimiento de Jaylen. Pero su historial laboral era vago, y cuando Grayson intentó acceder a su expediente militar, se topó con un obstáculo inesperado. Requería autorización clasificada. ¿Qué demonios?, murmuró Grayson, mirando la pantalla. ¿Problema?, preguntó el sargento Wallace al pasar junto a su escritorio. Grayson cambió rápidamente de pantalla. No, señor, solo investigando algo. Después de que Wallace se alejó, Grayson volvió a la base de datos. La designación clasificada podía significar muchas cosas. Isaiah podría ser contratista militar, analista de inteligencia o desempeñar cualquier rol que requiriera autorización de seguridad. Pero eso no confirmaba necesariamente que fuera de fuerzas especiales. Aún así, era suficiente para inquietar a Grayson. Había contado a sus colegas sobre el chico presumido con el cuento de las fuerzas especiales, esperando desacreditar fácilmente la afirmación de Jaylen. Ahora ya no estaba tan seguro. Esa tarde Grayson volvió a la calle Cedar en su vehículo personal, un Dodge Charger negro con vidrios polarizados. Estacionó a una cuadra de la casa de los King y se acomodó para observar. Pasadas las 11, las luces de la casa finalmente se apagaron. Grayson esperó una hora más antes de salir sigilosamente de su auto y dirigirse hacia la propiedad. Se mantuvo en las sombras, moviéndose con la confianza de quien se cree no observado. Su plan era simple: echar un vistazo más de cerca, tal vez mirar por las ventanas, ver si había evidencia de la presencia o ausencia de Isaiah King. Lo que Grayson no sabía era que lo estaban observando. 3 casas más abajo, en una habitación a oscuras, una figura seguía el acercamiento de Grayson a través de ópticos especializados. Cuando el oficial se deslizó hacia el costado de la casa de los King, la figura levantó un teléfono seguro y habló en voz baja. Activo medianoche. Tenemos actividad en la residencia King. Policía local, de civil, vigilancia no autorizada. Identidad confirmada. Oficial Bradley Grayson. Pausa. Entendido. Continuar monitoreo únicamente. La figura volvió a la ventana, observando mientras Grayson rodeaba la casa de los King, espiando por las ventanas, probando la puerta trasera. Finalmente el oficial se retiró a su vehículo y se marchó. Solo entonces, la figura envió un último mensaje. Están husmeando en la residencia King. Se recomienda escalada de protocolo. La respuesta fue inmediata y breve. Recibido. Informando a Ghost. Mientras Grayson conducía de regreso a casa, satisfecho con su labor de reconocimiento, aunque había aprendido poco,
No tenía idea de que sus acciones habían desencadenado una respuesta mucho más allá del tranquilo vecindario suburbano de Oak Ridge Heights. No tenía idea de que el nombre Isaiah King ahora se discutía en instalaciones seguras donde pocos tenían autorización para entrar. No tenía idea de que acababa de adentrarse en sombras mucho más grandes de lo que podía imaginar. El amanecer se alzó sobre Oak Ridge Heights con un silencio que desmentía la tensión creciente en el vecindario. El oficial Bradley Grayson estaba sentado en su patrulla, estacionada a una cuadra de la casa de los King. Llevaba allí desde las 5 a.m., funcionando con poco sueño y alimentado por una mezcla de café y obsesión. La casa de los King seguía en silencio, con las cortinas cerradas, sin movimiento, sin señales de vida. Grayson miró su reloj. Oficialmente estaba fuera de servicio. Había terminado su turno una hora antes. Lo que planeaba hacer no seguía el protocolo del departamento. Cruzaba líneas, pero no podía quitarse de encima la molesta sensación de que la afirmación de Jaylen King sobre su padre era algo más que una defensa adolescente. Esperó hasta que el auto de Angela salió del garaje. Llevaba puesto su uniforme de hospital, turno temprano. 20 minutos después, Jaylen salió, con la mochila al hombro y los audífonos puestos. Grayson se hundió más en su asiento mientras el chico pasaba caminando rumbo a la escuela. La casa ahora estaba vacía. Perfecto. Grayson rodeó hacia la parte trasera de la propiedad, manteniéndose entre los árboles de los vecinos para evitar ser visto. El patio trasero de los King era modesto pero bien cuidado. Un pequeño cobertizo de madera se alzaba cerca de la cerca del fondo. Grayson probó la puerta, cerrada con llave. Miró alrededor rápidamente, luego sacó una pequeña herramienta de su bolsillo. La cerradura era básica, y solo le tomó unos segundos abrirla. La puerta se abrió con un leve crujido. Dentro el cobertizo estaba en orden. Herramientas de jardinería colgaban de ganchos en una pared. Una cortadora de césped descansaba en una esquina. Los estantes contenían varios suministros del hogar. Nada sospechoso, nada fuera de lo común. Grayson sintió una punzada de decepción. Entonces sus ojos notaron algo. Detrás de una pila de macetas de terracota en el estante más alto, se veía la esquina de una caja. Parándose de puntillas, Grayson la bajó con cuidado. La caja de metal era vieja y abollada, asegurada con un pequeño candado. Grayson la examinó, sopesando sus opciones. Romper una segunda cerradura sería más difícil de explicar si lo descubrían. En cambio, sacó su teléfono y fotografió la caja desde varios ángulos. Luego alcanzó a devolverla a su escondite. Al estirarse, la caja se resbaló ligeramente de sus manos y la tapa se movió. No estaba cerrada después de todo. El candado estaba puesto, pero no asegurado. Grayson dudó solo un momento antes de abrirla. Dentro había algunos objetos. Algo de moneda extranjera, una libreta pequeña llena de lo que parecía ser código o taquigrafía, y debajo de todo, una fotografía. Mostraba a un joven Isaiah King con uniforme de camuflaje desértico, de pie junto a otros 3 hombres, cuyos rostros estaban parcialmente en sombra. El rostro de Isaiah también estaba medio en sombra, pero sus ojos eran claros y penetrantes, mirando directamente a la cámara con una intensidad que incomodó a Grayson. No había insignias ni marcas identificables en los uniformes. Ninguna indicación de dónde o cuándo se había tomado la foto. Grayson fotografió rápidamente todo. Luego devolvió cuidadosamente los objetos tal como los había encontrado. Colocó la caja nuevamente en el estante y salió del cobertizo, asegurándose de cerrar la puerta con llave. De vuelta en su auto, Grayson examinó las fotos que había tomado, haciendo zoom en el rostro de Isaiah. Había algo en esos ojos que le molestaba. Una dureza, una mirada que parecía atravesar la cámara y mirar directamente a quien viera la foto años después. ¿Quién demonios eres en realidad, Isaiah King?, murmuró Grayson. Más tarde esa mañana, Angela King irrumpió en la estación de policía, aún con su identificación del hospital colgando del cuello. Su actitud normalmente compuesta había sido reemplazada por una furia apenas contenida mientras se acercaba al mostrador. «Necesito presentar una denuncia», declaró con voz controlada pero firme. El oficial Jenkins levantó la vista. «¿Cuál es el problema, señora?» «Alguien entró a mi cobertizo esta mañana. Tengo una cámara de seguridad que lo captó». Colocó su teléfono sobre el mostrador, mostrando una imagen clara de Grayson abriendo la cerradura. «Y ese alguien es uno de sus oficiales». Los ojos de Jenkins se agrandaron al reconocer a Grayson en la pantalla. «Señora, necesito llamar al sargento». «Sé exactamente quién es», continuó Angela. «El oficial Bradley Grayson, el mismo que ha estado acosando a mi hijo y haciendo preguntas invasivas sobre mi familia en el vecindario».
El sargento Wallace salió de su oficina, atraído por el alboroto. ¿Qué está pasando aquí? Ángela repitió su denuncia, mostrándole la grabación. La expresión de Wallace se ensombreció. Señora King, quiero asegurarle que nos tomamos esto muy en serio. Por favor, acompáñeme a mi oficina para tomar su declaración formal. Una hora después, Ángela salió de la estación con una copia de su denuncia y un número de caso. El sargento Wallace prometió una investigación completa, pero ella no pasó por alto el cambio en su expresión cuando mencionó el nombre de Isaiah. Algo en sus ojos, reconocimiento quizás, o cautela. Esa noche, mientras Ángela le contaba los eventos a Jaylen, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Ella lo revisó y frunció el ceño. ¿Qué pasa?, preguntó Jaylen. Nada, respondió ella un poco demasiado rápido. Solo trabajo. Pero no era trabajo. El mensaje decía simplemente, denuncia archivada ha sido marcada. Manténse alerta. Sin firma. Sin explicación necesaria. Ángela lo borró de inmediato. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Maya Thompson estaba sentada frente a su computadora, los dedos volando sobre el teclado. Lo que había comenzado como una simple curiosidad sobre el padre de Jaylen se había convertido en una investigación profunda en foros militares y reportes desclasificados de misiones. Maya siempre había sido buena con las computadoras, mucho más de lo que la mayoría de los adultos creía. Navegaba entre archivos de noticias, registros militares públicos y foros especializados donde veteranos compartían versiones sanitizadas de sus experiencias. Le tomó días de búsqueda, pero finalmente encontró algo. Una mención pasajera en un informe de misión redactado. Equipo de extracción liderado por King recuperó con éxito el objetivo a pesar de la fuerte oposición. Y luego, en una publicación de un ex-marín, cuando enviaban a los silenciosos, sabías que la cosa era seria. Esos tipos eran fantasmas, entraban y salían antes de que nadie supiera que estaban ahí. Otra respuesta mencionaba la Operación Silencer como una de las unidades más clasificadas en la historia militar reciente, con gran parte de su trabajo aún fuertemente censurado, incluso décadas después. Maya se recostó en su silla, procesando la información. No podía estar completamente segura de que se tratara del padre de Jaylen. King era un apellido común, después de todo. Pero la línea de tiempo coincidía, y el secretismo alrededor de la unidad explicaría la discreción de la familia. La puerta de su cuarto se abrió y su padre asomó la cabeza. ¿Sigues despierta, Maya? Ya pasó la medianoche. Solo termino una investigación, respondió rápidamente, cerrando las pestañas del navegador. James Thompson observó el rostro de su hija. No tendrá esto que ver con el chico King y ese oficial del que hablaste, ¿verdad? Maya dudó. Tal vez. James suspiró. Maya, sé que quieres ayudar, pero ten cuidado. Si lo que sospechas sobre el padre es cierto, no son aguas en las que debas meterte sin un chaleco salvavidas. ¿Qué quieres decir? Solo ten cuidado. Si Angela King necesita ayuda legal, dile que me llame directamente. Pero fuera de eso, mantente al margen. Después de que su padre se fue, Maya volvió a abrir su navegador. Había una referencia más que había encontrado. Un informe de misión altamente redactado con una línea de firma parcialmente visible. A. King, Operación Silencer, Unidad 8. No era una prueba concluyente, pero bastaba para hacerla creer que Jaylen había estado diciendo la verdad. Los días siguientes trajeron una calma extraña a Oak Ridge Heights. Grayson había sido reasignado temporalmente a tareas de oficina, mientras se investigaba la queja presentada por Angela. Jaylen iba y venía de la escuela sin incidentes, pero había cambios sutiles en el vecindario. SUVs negros con vidrios polarizados fueron vistos rondando la zona por las noches. Vecinos notaron vehículos sin placas estacionados a horas inusuales. Los susurros empezaron a correr. Algo estaba ocurriendo en el tranquilo suburbio. Una tarde, mientras Jaylen se detenía en la tienda Thompson's Corner Market a comprar un Gatorade después de la práctica de baloncesto, se encontró cara a cara con Grayson. El oficial vestía de civil, comprando cigarrillos en el mostrador. Sus miradas se cruzaron en el espejo del local. Grayson se giró lentamente, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Vaya, si no es el hijo del J.E. Joe, dijo, lo suficientemente alto para que los demás clientes lo oyeran. ¿Sigues contando cuentos de hadas, soldadito? Jaylen no dijo nada, simplemente sostuvo la mirada de Grayson mientras colocaba su bebida en el mostrador y sacaba su billetera. Grayson dio un paso más cerca. ¿Sabes qué es gracioso? Estuve investigando a tu papá. Cosas interesantes.
Jalen mantuvo su expresión neutra, aunque su ritmo cardíaco se aceleró. Pagó su bebida y se giró para irse. No he terminado de hablar contigo, dijo Grayson, su voz endureciéndose. Pero yo ya terminé de escucharte, respondió Jalen en voz baja, con la misma mirada tranquila de su padre, unos ojos que no revelaban nada mientras lo veían todo. Algo en esa mirada inquietó a Grayson. Era demasiado familiar, demasiado parecida a la fotografía que había encontrado. La misma confianza firme, la misma fuerza no dicha. ¿Crees que eres fuerte solo porque papá te enseñó algunos trucos? Grayson se acercó aún más, invadiendo el espacio personal de Jalen. Déjame decirte algo, chico. Tu padre no es quien tú crees. Hombres como él no son héroes. Solo son buenos para matar. Jalen no se inmutó, no retrocedió ni un paso. ¿Hemos terminado aquí, señor? Necesito irme a casa. La falta de reacción solo frustró más a Grayson. Quería provocar al chico, verlo perder el control. Pero Jalen se mantuvo sereno, con la dignidad intacta a pesar de la humillación pública. El dueño de la tienda, el señor Thompson, carraspeó fuertemente. ¿Todo bien por allá? Todo bien, murmuró Grayson, retrocediendo finalmente. Solo poniéndome al día con un alborotador local. Jalen salió de la tienda, sintiendo los ojos de Grayson clavados en su espalda. Ya afuera respiró hondo para calmarse. Las palabras de su padre resonaban en su mente. Controla lo que puedes controlar. Tus reacciones son solo tuyas. Al día siguiente, Jalen jugaba baloncesto con sus amigos en la cancha pública, cuando llegaron varios coches patrulla con las luces encendidas. El oficial Grayson bajó del primer vehículo, seguido por otros dos agentes. Jalen King, llamó Grayson mientras caminaba hacia la cancha. Necesitas venir con nosotros. El juego se detuvo. Todos se volvieron a mirar. ¿Por qué?, preguntó Jalen, aún con el balón en las manos. Se reportó una alteración del orden. Hay testigos que dicen que estuviste involucrado. ¿Qué alteración? He estado aquí durante la última hora. Grayson se acercó, esposas en mano. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Los amigos de Jalen protestaron. Él no hizo nada. Todos hemos estado aquí con él. Pero a Grayson no le interesaban sus testimonios. Esto ya era algo personal. Una jugada de poder para poner a Jalen en su lugar. Para demostrar que él mandaba. Date la vuelta, manos detrás de la espalda, ordenó Grayson. Jalen obedeció, sabiendo que resistirse solo empeoraría las cosas. Mientras sentía el frío del metal cerrarse sobre sus muñecas, recordó una vez más las palabras de su padre. En una sala llena de lobos, conviértete en la tormenta silenciosa. Desde el otro lado de la calle, Maya observaba, grabando todo con su teléfono. Esta vez transmitía en vivo en su cuenta privada de redes sociales, donde su padre podía verla. James Thompson ya estaba llamando a colegas antes de que el coche patrulla con Jalen se alejara de la escena. En la estación, Jalen estaba solo en una sala de espera, no técnicamente una sala de interrogación. No se le había imputado ningún cargo aún, pero el mensaje era claro. Grayson quería hacerlo sudar. Angela llegó a la estación como un tornado de furia contenida. ¿Dónde está mi hijo?, exigió en la recepción. Jalen King. Un oficial lo trajo desde la cancha hace aproximadamente una hora. El sargento en el escritorio revisó su computadora. Está detenido mientras se investiga una alteración del orden. ¿Qué alteración? Mi hijo estaba jugando baloncesto con amigos. Tengo múltiples testigos. Señora, tendrá que hablar con el oficial que lo arrestó. Entonces búsquelo. Ahora. Y quiero ver a mi hijo inmediatamente. Eso no es posible en este momento. El oficial Grayson lo está procesando. ¿Oficial Grayson? La voz de Angela se agudizó. ¿El mismo oficial que está siendo investigado por irrumpir en mi propiedad? ¿El que ha estado acosando a mi hijo? ¿Él está a cargo de este caso? El sargento pareció incómodo. Señora, entiendo su preocupación. No, no la entiende. Llame a su supervisor. Ahora. O la próxima llamada que haga será a mi abogado. Y luego a todos los medios de comunicación del estado. Mientras Angela peleaba para ver a su hijo, Grayson entró en la sala donde Jalen esperaba. ¿Cómodo?, preguntó con una sonrisa burlona. Jalen no respondió. Sabes, podría acusarte de agresión. Tengo un testigo que dice que empujaste a alguien en la cancha. Tu palabra contra la suya. Aún así, Jalen permaneció en silencio. No eres tan valiente sin papá para protegerte, ¿eh? Grayson se inclinó hacia él. ¿Dónde está él, por cierto? ¿En una misión secreta? ¿O simplemente no le importa lo suficiente como para aparecer? Jalen lo miró directamente a los ojos. ¿Me va a acusar de algo, señor? ¿O esto es solo más acoso?
El teléfono de Grayson sonó antes de que pudiera responder. Lo miró, frunció el ceño y salió de la sala. En el pasillo lo esperaba el sargento Wallace con una expresión grave. ¿Qué demonios estás haciendo, Grayson? La madre del chico está armando un escándalo en el vestíbulo, amenazando con abogados y medios. Y tiene razón. Estás siendo investigado por el incidente del cobertizo. No deberías estar ni cerca de este caso. El chico estuvo involucrado en una alteración. Respondí a una llamada. ¿Qué llamada? No hay nada en el despacho sobre ninguna alteración en DO. Grayson titubeó. Recibí información de una fuente confidencial. ¡Basura!, espetó Wallace. Esto se acaba aquí. El chico se va a casa con su madre. Y tú estás suspendido. Efectivo inmediatamente. Entrega tu placa y tu arma. No puedes hacer eso. Esto no tiene que ver con el chico. Hay algo con el padre. Algo grande. Te digo que Isaiah King no es quien dice ser. La expresión de Wallace cambió sutilmente. Precisamente por eso debes apartarte, Grayson. Confía en mí. Estás en aguas demasiado profundas para nadar. Mientras discutían, un extraño silencio cayó sobre la comisaría. El habitual murmullo de radios y teléfonos pareció apagarse. Los oficiales en sus escritorios se enderezaron, casi imperceptiblemente. Las miradas se dirigieron hacia la entrada. Por las puertas principales entró un hombre de estatura promedio, con una postura recta y militar. Vestía jeans, botas y una simple camiseta gris. Nada en su apariencia era especialmente llamativo, pero había algo en la forma en que se movía, deliberado, consciente, controlado, que captaba la atención. Isaiah King había llegado. Isaiah se desplazó por la estación de policía con la confianza tranquila de alguien completamente cómodo en territorio hostil. No se apresuraba, no levantaba la voz, no hacía movimientos innecesarios. Sus ojos, esa misma mirada penetrante que había inquietado a Grayson en la fotografía, escanearon la sala sin perder detalle. Ángela lo vio primero y el alivio se dibujó en su rostro. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que Isaiah se acercara al mostrador de recepción. «Vengo por mi hijo, Jaylen King», dijo, con voz profunda y serena. El sargento de recepción lo observó unos segundos antes de recuperar la voz. «Señor, necesitaré ver una identificación». Isaiah llevó lentamente la mano al bolsillo trasero y sacó su billetera. De ella extrajo no una licencia de conducir común, sino una credencial militar con distintivos bordes rojos. Los ojos del sargento se abrieron al examinarla. «Un momento, señor», dijo, de repente más respetuoso. «Llamaré al sargento». Wallace apareció por el pasillo, aún en plena discusión con Grayson, cuando vio a Isaiah. Se quedó inmóvil. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Wallace había servido antes de unirse a la policía. Sabía lo que esos bordes rojos significaban. «Señor King», dijo Wallace extendiendo la mano. «Sargento Paul Wallace. Ha habido un malentendido con su hijo». «¿Ah, sí?», respondió Isaiah con calma, estrechando la mano ofrecida. Sus ojos se dirigieron a Grayson, que estaba cerca, intentando disimular su sorpresa con desafío. «Su hijo fue traído por una supuesta alteración del orden, pero no encontramos evidencia que respalde la acusación», explicó Wallace rápidamente. «Será liberado de inmediato. No hay cargos». «Quiero verlo ahora», dijo Isaiah. «No fue una petición». «Por supuesto. Por aquí». Uy. Mientras se dirigían al área de detención, Grayson dio un paso al frente. «Un momento. Todavía estamos procesando». Wallace lo interrumpió. «Retírese, Grayson. Está suspendido, ¿recuerdas?» Isaiah se detuvo. Se volvió por completo hacia Grayson por primera vez. El oficial sintió un escalofrío al ser evaluado por esa mirada que catalogaba fortalezas, debilidades, nivel de amenaza. «Oficial Grayson», dijo Isaiah en tono conversacional. «Tengo entendido que ha estado haciendo preguntas sobre mí». Grayson tragó saliva, pero mantuvo su bravuconería. «Solo hago mi trabajo. Mantener segura a la comunidad. Entrando ilegalmente a mi propiedad, acosando a mi hijo». Interesante interpretación del trabajo policial. Antes de que Grayson pudiera responder, Isaiah sacó un documento doblado de su bolsillo y se lo entregó a Wallace. «Esto es una solicitud formal de todos los registros relacionados con las interacciones del oficial Grayson con mi familia, incluido el incidente de hoy. Ya se ha presentado por los canales correspondientes, pero quería entregar una copia de cortesía en persona». Wallace revisó el documento, notando los sellos oficiales y firmas que cedían con creces la autoridad del departamento local. Su rostro palideció ligeramente. «Cooperaremos completamente, señor King».
Isaiah asintió una sola vez y continuó hacia la sala de detención, dejando a Grayson hirviendo de rabia e impotencia. Esta no era la confrontación que había anticipado. Sin amenazas, sin gritos, solo el despliegue silencioso de una autoridad que Grayson no podía siquiera comprender. Jalen levantó la mirada cuando se abrió la puerta, esperando ver a Grayson otra vez. En cambio, su padre apareció en el umbral. Por un momento, la compostura del chico de 16 años se quebró. Alivio, amor y un atisbo de preocupación cruzaron su rostro antes de recuperar el control. Papá, dijo simplemente. Isaiah cruzó la sala en 3 pasos y colocó una mano en el hombro de su hijo, un gesto más poderoso que un abrazo. ¿Estás bien? Jalen asintió. Estoy bien, vamos a casa. Al salir del área de detención, Angela se unió a ellos, formando un triángulo protector alrededor de su hijo. Los King atravesaron la estación como una unidad, con la mirada al frente y la dignidad intacta. Grayson los observó irse, la frustración creciendo dentro de él. Esto no había terminado. Había sido humillado públicamente, su autoridad socavada. Algo en Isaiah King activaba todas las alarmas en la mente de Grayson. El hombre era peligroso. Estaba seguro de ello. Después de entregar su placa y arma, Grayson se sentó en su coche en el estacionamiento de la estación, con las manos apretando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La suspensión significaba que ya no tenía acceso oficial a los recursos policiales, pero aún tenía contactos, favores que podía cobrar. Esa noche, mientras la familia King se reunía en la mesa de su cocina para la primera comida juntos en meses, Grayson estaba encorvado sobre su computadora en casa, con los dedos volando sobre el teclado. Tenía un amigo en registros militares, alguien que le debía un favor. Le tomó varias llamadas y la promesa de futuros favores. Pero finalmente consiguió lo que quería: acceso a una base de datos restringida. El nombre de Isaiah King arrojó un expediente, en su mayoría tachado. Pero había suficiente información. Sus registros de servicio mostraban despliegues en lugares que Grayson jamás había oído nombrar, en periodos que no coincidían con operaciones conocidas. Y allí estaba, parpadeando en la parte superior de la pantalla: operativo clasificado activo. Nuhechrad, activo. Grayson se recostó, pasándose las manos por el cabello. ¿En qué demonios me he metido?, murmuró. Y más importante aún, ¿qué hacía un operativo clasificado activo viviendo en un vecindario suburbano como Oak Ridge Heights? En la residencia King, después de que Jalen se fue a dormir, Isaiah y Angela estaban sentados en la sala, hablando en voz baja. ¿Qué tan grave es?, preguntó Angela. Manejable, respondió Isaiah. Por ahora. Pero ese Grayson es impredecible, peligroso en su ignorancia. Entró en nuestro cobertizo. Encontró tu caja. Isaiah asintió. Lo sé. Fue una prueba. Dejé el candado abierto deliberadamente. No hay nada allí que revele algo importante. ¿Y la foto? Suficiente para despertar su curiosidad sin revelar nada específico. Ángela negó con la cabeza, aunque una pequeña sonrisa se asomó en sus labios, a pesar de la situación. Incluso entonces lo estabas poniendo a prueba. Necesitaba saber con qué clase de hombre estamos tratando, dijo Isaiah. Y el peor tipo, uno con el ego herido y algo que demostrar. La expresión de Isaiah se endureció levemente. Va a seguir viniendo. Ya ha accedido a bases de datos restringidas. Los ojos de Ángela se agrandaron. ¿Cómo lo sabes? Porque me notificaron en cuanto lo hizo. Es parte del protocolo. ¿Y ahora qué? Isaiah guardó silencio por un momento. Ahora esperamos. Vemos cuál es su próximo movimiento. El equipo ya está en posición. Lo están observando. ¿Y Jalen? Hoy lo arrestaron a Isaiah, frente a sus amigos, por culpa de la venganza de ese hombre. Lo sé, respondió Isaiah con voz serena. Pero había algo en su tono que habría helado la sangre de Grayson. Va a aprender que eso fue un error. Has pisado sombras más grandes de lo que imaginas. Mientras tanto, esa misma noche, Grayson finalmente salió de su casa, rumbo a un bar para ahogar su frustración y planear su próximo movimiento. No notó el auto estacionado a 2 cuadras de distancia. No vio los potentes binoculares siguiendo sus movimientos. No oyó la suave voz hablando por un dispositivo de comunicación segura. A través de la mira, la cruz se centró brevemente en el pecho de Grayson antes de desplazarse. «Ha molestado al fantasma equivocado», murmuró el observador, bajando el dispositivo. «Y todavía no tiene ni idea». La camioneta sin distintivo se desplazaba lentamente por las afueras de Oak Ridge Heights, sin luces, avanzando con propósito deliberado en la oscuridad.
Pasada la medianoche, Isaiah King estacionó en el límite del pueblo, bajo la sombra de un viejo roble. Permaneció inmóvil durante varios minutos, escaneando el área, revisando y volviendo a revisar si había anomalías o señales de vigilancia. Era protocolo, interiorizado tras años de operaciones en lugares donde un solo error significaba la muerte. Aunque ahora estaba en casa, en la tranquila América suburbana, esos instintos seguían afilados como navajas. Especialmente esta noche. Isaiah había regresado antes de lo previsto. El arresto de Jaylen aceleró su cronograma, obligándolo a interrumpir su misión en el extranjero. Pocas personas sabían a qué se dedicaba realmente Isaiah. Menos aún comprendían la importancia de la misión que acababa de dejar inconclusa para proteger a su familia. Tras confirmar que el área estaba segura, Isaiah salió de la camioneta. Vestía ropa simple, jeans, una chaqueta oscura, botas, nada que llamara la atención. Sus movimientos eran fluidos y silenciosos mientras avanzaba por patios traseros y callejones, evitando las calles principales y las cámaras de seguridad. Isaiah había trazado cada ruta de acceso a su casa años atrás, cuando se mudaron a Oak Ridge Heights. Conocía cada punto ciego, cada posible punto de vigilancia, cada vía de escape. No porque fuera paranoico, sino porque era meticuloso. Se detuvo junto al jardín de la señora Jenkins, recordando cómo ella había hablado de su familia con el oficial Grayson, no con mala intención. La anciana siempre había sido amable con ellos, pero la gente rara vez entiende el peligro de una conversación casual. La casa de los King estaba a oscuras, salvo por una pequeña luz en la cocina. Isaiah se acercó por la parte trasera, entrando por una puerta lateral cuya llave muy pocos conocían. Se movió por la casa en silencio, sabiendo exactamente qué tablas del suelo crujían y evitándolas por instinto. Ángela lo esperaba en la cocina, una taza de té enfriándose entre sus manos. Ella no se sobresaltó cuando él apareció. Después de 16 años casada con un fantasma, se había acostumbrado a sus llegadas silenciosas. «Llegaste temprano», dijo suavemente, levantándose para abrazarlo. «Tenía que hacerlo», respondió Isaiah, abrazándola con fuerza por un momento antes de separarse para mirarla. «¿Dónde está?» «Arriba, dormido». Ángela estudió el rostro de su esposo, leyendo las sutiles señales de fatiga y tensión que otros no notarían. «¿Qué tan grave es?» «Complicado». Isaiah se dirigió al refrigerador y se sirvió un vaso de agua. «La misión estaba casi completa cuando me enteré de lo que pasó aquí. Tuve que dejarla en manos de Miller y Jackson». Ángela asintió, comprendiendo el peso de esa decisión. Isaiah rara vez abandonaba una operación. Para hacerlo, la amenaza a su familia debía ser seria. «Ellos se encargarán de la situación», continuó Isaiah. Pero mi salida anticipada llamó la atención. «Harán preguntas». «¿Quiénes?» «Todos», respondió con una ligera sonrisa sin humor. «Desde la secretaria hasta los agentes locales. Un operativo de mi clasificación no abandona una misión a la mitad, a menos que haya ocurrido algo crítico». «Y ocurrió algo crítico», dijo Ángela con firmeza. «Arrestaron a tu hijo sin causa». Isaiah asintió, su expresión endureciéndose por un instante. «Sí, y el oficial Grayson aprenderá lo que eso significa». Se sentaron en silencio por un momento. Un reencuentro dulce pero oscurecido por las circunstancias. «Ha cambiado desde la última vez que lo viste», dijo Ángela finalmente. «Está creciendo muy rápido». «Se comportó bien», observó Isaiah con un orgullo sereno. «Se mantuvo tranquilo, no escaló la situación. Igual que su padre». Isaiah sonrió, esta vez de verdad. «Debo subir a verlo». «Se alegrará de que estés en casa», dijo Ángela apretando su mano. Aun en estas circunstancias, Isaiah subió las escaleras sin hacer ruido, deteniéndose frente a la puerta de Jaylen. Escuchó su respiración constante por un momento antes de abrir la puerta con cuidado. Jaylen dormía con un brazo sobre el rostro. Isaiah lo observó en silencio, una vez más sorprendido por lo rápido que los hijos crecen. Su trabajo lo había mantenido lejos, dejando demasiados espacios vacíos en la vida de su hijo. Y sin embargo, de algún modo, Jaylen se había convertido en un joven digno, controlado, con principios. Un hijo del que cualquier padre estaría orgulloso. Como si sintiera la presencia de su padre, Jaylen se movió, abriendo los ojos lentamente. Por un momento miró la figura en la puerta, luego se incorporó de golpe. «¿Papá?» «Hola, hijo». Isaiah entró en la habitación, sentándose en el borde de la cama. «Perdón por despertarte». Con la tenue luz del pasillo, Jaylen estudió el rostro de su padre. Había nuevas líneas alrededor de sus ojos, una cicatriz reciente cerca de la sien,
pero su presencia era la misma, sólida, confiable, poderosa en su silencio. No se suponía que volvieras hasta dentro de un mes, dijo Jalen. Los planes cambiaron. Isaiah puso una mano en el hombro de su hijo. Escuché que tuviste problemas. Jalen bajó la mirada, con un atisbo de vergüenza en el rostro. No debía haberle dicho a ese policía que estabas en las fuerzas especiales. Mamá siempre dijo, no hiciste nada mal, lo interrumpió Isaiah con firmeza. Ese oficial te atacó por quién eres, no por lo que dijiste. Jalen asintió lentamente, procesando las palabras de su padre. No se detenía, seguía presionando, preguntando por ti. Lo sé, y ahora está enfrentando las consecuencias de sus acciones. ¿Estás en problemas por regresar antes? Isaiah sonrió levemente. Nada que no pueda manejar. Hablaron durante casi una hora, padre e hijo reconectando tras meses separados. Isaiah habló de paciencia, de legado, de la disciplina necesaria para enfrentar la injusticia sin convertirse en ella. No daba una lección, compartía de generación en generación. Las batallas más duras, le dijo Isaiah, se pelean con control, no con rabia. Recuerda eso. Finalmente los ojos de Jalen volvieron a cerrarse. Antes de dejarlo dormir, Isaiah preguntó con aparente ligereza. Ese oficial, Grayson, cuéntame todo. A la mañana siguiente, mientras Jalen estaba en la escuela, Isaiah salió de casa antes del amanecer. Condujo hasta las afueras del pueblo, hasta un viejo restaurante que existía desde que él era niño. En el interior, 3 hombres negros ancianos estaban sentados en una mesa de esquina, tomando café y jugando dominó. Levantaron la vista cuando Isaiah entró, con reconocimiento y respeto en la mirada. Miren nada más a quién trajo el viento, dijo Walter Dixon, el mayor de los 3, con 82 años. Isaiah King, de vuelta entre los vivos. Isaiah sonrió, estrechando firmemente la mano de cada hombre antes de deslizarse en la banca. Estos hombres lo conocían desde que era un niño. Lo habían visto crecer, marcharse al servicio militar y volver cambiado. Eran ancianos de la comunidad, voces respetadas cuya influencia era más profunda de lo que muchos sabían. Solo estoy de paso, dijo Isaiah, aceptando el café que la mesera le trajo sin necesidad de pedirlo. Escuché que tu chico tuvo problemas con ese nuevo oficial, comentó James Wilson, un cartero jubilado que sabía los asuntos de todos. Grayson, Sir. Cierto, mala noticia en ese. Isaiah asintió. Parece haber desarrollado un interés malsano en mi familia. El tercer hombre, el reverendo Thomas Baker, estudió cuidadosamente a Isaiah. No viniste solo para ponerte al día, hijo. ¿Qué necesitas de nosotros? Isaiah siempre había apreciado la franqueza del reverendo. Información. Ojos de la comunidad. Grayson ha sido suspendido, pero eso no lo detendrá. Necesito saber si hace algún movimiento. Los 3 hombres intercambiaron miradas. Una comunicación silenciosa forjada por décadas de amistad. Cuenta con ello, dijo finalmente Walter. Haremos correr la voz discretamente. Gracias, dijo Isaiah, tomando un sorbo de su café. ¿Y el resto del pueblo? ¿Cómo está el ambiente? Dividido, respondió con honestidad el reverendo Baker. Algunas personas están molestas por cómo trataron a tu chico. Otras, se encogió de hombros. Hay cosas que no cambian, observó Isaiah. Y otras que sí, replicó James. Cuando te fuiste de aquí hace 20 años, una familia negra ni siquiera podía vivir en Oak Ridge Heights. Ahora tu hijo camina por esas calles. No siempre es fácil, pero es posible. Isaiah asintió, reconociendo la verdad en las palabras de James. El progreso es lento, pero llega, coincidió el reverendo Baker. Ahora cuéntanos sobre eso de las fuerzas especiales. Siempre supe que estabas metido en algo serio, pero nunca diste detalles. Isaiah sonrió. Y no lo haré ahora tampoco. Pero les prometo que, cuando esto termine, tendremos una buena charla. Cuando Isaiah salió del restaurante, sintió una comodidad familiar al reconectar con los hombres que lo habían formado. Se había ido de Oak Ridge Heights como un adolescente inquieto, frustrado por sus limitaciones y prejuicios. Había regresado de vez en cuando a lo largo de los años, pero siempre brevemente, siempre en parte desde las sombras. Pocos sabían que había estado observando su ciudad natal, silenciosamente, todo el tiempo. Mientras tanto, el oficial Bradley Grayson se encontraba en su apartamento, rodeado de impresiones, notas y tazas de café vacías. Su suspensión solo había alimentado su obsesión. La humillación de haber perdido su placa y su arma. Y justo frente a los King,
Le ardía en el estómago como ácido. Pero Grayson creía que estaba cerca de algo grande. El archivo parcial al que había accedido mostraba que Isaiah King no era simplemente un exmilitar con actitud. Estaba activo, clasificado, conectado con operaciones de las que Grayson ni siquiera podía encontrar referencias. El tipo de operativo cuya existencia era negada, incluso en canales oficiales. ¿Por qué aquí?, murmuró Grayson, mirando la escasa información que había reunido. ¿Por qué vivir en un lugar como este si eres un activo de élite del gobierno? Esa pregunta lo había consumido durante días. Su teoría de trabajo. Isaiah King estaba sucio, dirigiendo algún tipo de operación justo bajo las narices de todos, usando su estatus clasificado como cobertura. Era la única explicación que tenía sentido para la mente sospechosa de Grayson. Tomó su teléfono y marcó un número que ya había llamado múltiples veces. Daily Tribune, contestó una voz cansada. Frank, soy Grayson otra vez. ¿Revisaste lo que te mandé? El reportero local suspiró audiblemente. Bradley, ya hablamos de esto. No puedo publicar una historia acusando a un ciudadano de ser un agente secreto sin pruebas, especialmente después de que te suspendieran por acosar a su familia. Te digo que hay algo aquí, insistió Grayson. Este tipo aparece de la nada, muestra una identificación clasificada, y de repente todo el departamento anda con pies de plomo. ¿No te parece sospechoso? Lo que me parece sospechoso es tu obsesión con esta familia, replicó Frank con franqueza. Déjalo antes de que pierdas más que tu placa. Grayson colgó furioso. Nadie le creía. Nadie veía lo que él veía. Muy bien. Encontraría pruebas él mismo. Entonces todos entenderían con quién estaban tratando. Tomó otro teléfono, uno desechable, comprado en efectivo, y marcó un número diferente. El hombre que contestó no tenía nombre, solo ofrecía un servicio. Uno que Grayson había usado ocasionalmente para conseguir información sucia sobre sospechosos. Necesito todo sobre Isaiah King, dijo Grayson sin rodeos. Registros militares, transacciones financieras, historial de viajes, lo que puedas conseguir. Eso te va a costar, respondió la voz. Y si realmente es del gobierno, podría complicarse. Solo hazlo, espetó Grayson. Y haz un expediente también sobre su hijo, Jalen King. Tras colgar, Grayson trazó un nuevo plan. Reuniría suficiente evidencia para exponer públicamente a Isaiah King, forzar la verdad a salir a la luz. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que a través del Hijo del Hombre? ¿Papá de fuerzas especiales?, murmuró Grayson, con una sonrisa amarga. Fraude total. Y voy a probarlo. Mientras Grayson maquinaba, Maya Thompson llevaba a cabo su propia investigación. El video del arresto de Jalen había provocado indignación entre sus compañeros. Maya lo editó cuidadosamente, añadiendo contexto sobre el acoso previo, y lo publicó en sus redes sociales. La respuesta fue inmediata y masiva. Los foros locales de la comunidad estallaron en debates. Algunos defendían a la policía. Otros expresaban su indignación por el evidente señalamiento de un adolescente negro. Y entonces, de forma extraña, comenzaron a aparecer comentarios crípticos en foros militares. Uno llamó especialmente la atención de Maya. Isaiah King, si es quien creo que es, ese oficial no tiene idea en qué se ha metido. El comentario venía de una cuenta verificada perteneciente a un coronel retirado del ejército, con vínculos a operaciones especiales. Maya tomó una captura de pantalla antes de que fuera eliminado horas después. Mientras la tormenta digital se intensificaba, Isaiah visitó la estación de policía, identificándose tranquilamente en la recepción. No para hacer amenazas ni exigencias, sino simplemente para presentarse formalmente ante el liderazgo del departamento. El jefe Williams lo recibió con nerviosismo en su oficina. Señor King, quiero asegurarle que las acciones del oficial Grayson no reflejan las políticas ni los valores de nuestro departamento. Lo entiendo, respondió Isaiah, con tono neutral. Los oficiales individuales toman decisiones individuales. Es la manera en que se abordan esas decisiones lo que define a una organización. El jefe asintió, incómodo bajo la mirada firme de Isaiah. La investigación del incidente en el cobertizo sigue en curso, y el oficial Grayson continúa suspendido mientras se completa. ¿Y el arresto ilegal de mi hijo? El jefe Williams se movió inquieto en su asiento. Estamos revisando las circunstancias. Parece haber habido un malentendido. ¿Un malentendido?, repitió Isaiah, sin inflexión en la voz. ¿Así llaman al perfilamiento racial y al arresto falso en Oak Ridge Heights? El jefe no tuvo una buena respuesta. Isaiah no insistió. Simplemente se levantó y le entregó su tarjeta.
blanca, sencilla, con solo un nombre y un número. Si el oficial Grayson vuelve a tener contacto con mi familia, llámeme directamente, de día o de noche. Después de que Isaiah se fue, el jefe Williams contempló la tarjeta en silencio antes de tomar el teléfono. Esa misma mañana había recibido una llamada desde el Pentágono, una conversación breve y profesional que lo había dejado profundamente intranquilo. ¿Sabe usted quién es Isaiah King? ¿Tiene idea de lo que contiene su historial de servicio? El jefe no supo cómo responder entonces. Ahora, mirando aquella tarjeta tan simple, se preguntaba qué tipo de tormenta se estaba gestando en su apacible pueblo. El oficial Bradley Grayson se agazapaba en la oscuridad, observando la casa de los King con binoculares de visión nocturna. Detrás de él, 4 hombres más esperaban. Oficiales fuera de servicio que compartían sus sospechas y resentimientos. No era una operación policial oficial. No había órdenes judiciales ni causa probable. Solo la obsesión de Grayson y su habilidad para convencer a otros de seguirlo. Recuerden, solo estamos recopilando información, susurró Grayson. Sin confrontaciones. Entramos, documentamos lo que encontremos y salimos. Los otros asintieron, ajustando su equipo táctico, equipo tomado prestado del departamento sin autorización. Todos llevaban armas cortas, aunque Grayson insistió en que eran solo para protección. La casa del objetivo está oscura, murmuró uno de los oficiales. Parece vacía. La información dice que están en un evento escolar hasta las 9, respondió Grayson. Nos da aproximadamente una hora. Lo que Grayson no sabía era que su información, una conversación casual escuchada en el supermercado, había sido cuidadosamente preparada. Los King no estaban en ningún evento escolar. La casa estaba vacía porque Isaiah había anticipado exactamente este movimiento. Mientras Grayson lideraba a su equipo por el jardín trasero hacia la casa, cámaras ocultas rastreaban sus movimientos. En una ubicación segura a 3 cuadras de distancia, Isaiah observaba la transmisión en una laptop. Su expresión era inescrutable. «Predecible», murmuró a un compañero invisible. Exactamente como lo esperaba. Grayson forzó la cerradura de la puerta trasera con eficiencia entrenada, y la redada no autorizada comenzó. El equipo se movía por la casa metódicamente, fotografiando habitaciones, revisando cajones, buscando compartimentos secretos o cajas fuertes. «Aquí no hay nada», dijo uno de los oficiales después de 20 minutos de búsqueda. «Solo cosas normales de una familia. Esto es una pérdida de tiempo, Bradley». «Sigan buscando», insistió Grayson. «Revisen debajo de los muebles, detrás de los cuadros. Está escondiendo algo». Mientras el equipo frustrado continuaba su búsqueda, ninguno notó los pequeños dispositivos que Isaiah había colocado en sus vehículos. Mientras ellos invadían su hogar, él había desactivado los 5 autos. Nada dramático, solo fallos mecánicos sutiles que impedirían que arrancaran. Un mensaje, una advertencia. Cuando finalmente salieron de la casa, sin encontrar nada incriminatorio, a pesar de su búsqueda minuciosa, la realidad de su situación se hizo evidente rápidamente. «Mi auto no arranca», reportó el primer oficial, con pánico en la voz. Uno por uno, todos descubrieron el mismo problema. Grayson pateó su neumático con frustración, mientras la magnitud de su error se volvía clara. «Lo sabía», murmuró, con un escalofrío helado recorriéndole la espalda. De alguna manera, sabía que veníamos. Mientras debatían sus opciones, Isaiah hizo una sola llamada desde su ubicación segura. No a la policía. Eso habría sido lo esperado. En su lugar, contactó a un viejo amigo militar que ahora trabajaba en el Pentágono. «Soy King», dijo simplemente. «Necesito cobrar ese favor». A la mañana siguiente, mientras Grayson y sus cómplices lidiaban con las consecuencias de su fallida redada, amonestaciones por escrito, suspensiones extendidas, posibles cargos penales, el jefe Williams recibió otra llamada desde Washington. Esta vez, el mensaje fue cristalino. «La situación en Oak Ridge Heights ha llamado la atención de los más altos niveles», advirtió el contacto militar. «Tu problema está a punto de hacerse muy público. Te sugiero que te adelantes antes de que entierre tu carrera». La respuesta estratégica de Isaiah a la redada había sido calculada para lograr el máximo impacto con la mínima fuerza. No confrontó directamente a Grayson. No recurrió a la violencia, ni siquiera llamó a las autoridades locales. Simplemente documentó todo y dejó que el sistema hiciera su trabajo. Pero Grayson, consumido por la humillación y desesperado por salvar su credibilidad, hizo su movimiento más imprudente hasta el momento. Al día siguiente, se presentó en Oak Ridge High durante el almuerzo.
Sin placa ni autoridad, pero aún con el aire de alguien de la ley, se acercó a Jalen en la abarrotada cafetería. Jalen King, estás arrestado, anunció en voz alta, agarrando al adolescente del brazo. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos y retrocedieron. Los profesores se acercaron inseguros. ¿Bajo qué cargos?, preguntó Jalen con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Obstrucción de la justicia e interferencia en una investigación policial, improvisó Grayson. Tu padre está siendo investigado por crímenes graves y tú has estado ocultando información. Todo era completamente inventado, pero Grayson ya había cruzado el límite de la razón. En su mente, este arresto público obligaría a Isaiah a salir a la luz, a revelar lo que estaba ocultando. Maya, sentada cerca, comenzó a transmitir en vivo de inmediato. Esto está pasando ahora mismo en Oak Ridge High, narró con voz firme, a pesar de su asombro. Un oficial suspendido está intentando arrestar a Jalen King sin orden ni causa. El video se propagó al instante, pasando de sus redes sociales a los sitios de noticias locales en cuestión de minutos. Mientras Grayson sacaba a Jalen esposado de la escuela, una multitud de estudiantes indignados y profesores confundidos lo seguía. El director trató de intervenir. Oficial Grayson, no tiene autoridad aquí. Suelte a ese estudiante inmediatamente. No se meta en esto, espetó Grayson. Esto es asunto de la policía. Usted no es policía activo, replicó el director. Estoy llamando al departamento ahora mismo. Pero Grayson ya estaba empujando a Jalen hacia su vehículo personal. En su estado delirante, creía que finalmente estaba tomando el control de la situación, forzando una confrontación que revelaría la verdad. En menos de una hora, la comisaría de Oak Ridge Heights estaba rodeada de manifestantes, estudiantes, padres, miembros de la comunidad indignados por el video que Maya había compartido. Dentro del edificio, Isaiah King cruzó solo las puertas principales. Su semblante era sereno, pero su propósito inconfundible. El jefe Williams lo recibió en el vestíbulo, visiblemente incómodo. Señor King, quiero asegurarle que esta no fue una acción autorizada. Grayson está actuando completamente fuera de nuestra jurisdicción. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó Isaiah. Su voz era baja, pero con un filo que hizo que todos en la sala se irguieran. En la sala de interrogatorios con Grayson. Ya enviamos oficiales para sacarlo y liberar a Jalen, pero Isaiah no esperó a que terminara. Se dirigió directamente a las salas de interrogatorios, caminando con propósito, sin prisa. Nadie intentó detenerlo. Cuando entró en la sala donde Grayson intentaba interrogar a Jalen, el oficial, ya suspendido, levantó la vista, sorprendido. La sorpresa se transformó rápidamente en desafío. Perfecto, dijo Grayson, con una sonrisa desesperada que no llegaba a sus ojos. Ahora podremos llegar a la verdad. ¿Qué estás haciendo realmente en Oak Ridge Heights, King? ¿Operaciones encubiertas? ¿Usas a tu familia como fachada? Isaiah no respondió. Miró directamente a su hijo. ¿Estás bien? Jalen asintió, manteniendo la compostura pese a las circunstancias. Isaiah entonces volvió su atención a Grayson y colocó una carpeta sobre la mesa entre ellos. Dentro había documentos legales, grabaciones de vigilancia del arresto ilegal y credenciales militares que eclipsaban cualquier cosa que Grayson hubiera logrado ver. Oficial Grayson, dijo Isaiah con calma, actualmente está reteniendo a un menor contra su voluntad, después de haberlo secuestrado en propiedad escolar mientras se hacía pasar por un oficial en funciones. Estos son crímenes federales. La confianza de Grayson vaciló. Estoy investigando una posible amenaza a la seguridad nacional. No, lo corrigió Isaiah. Estás persiguiendo a una familia porque tu ego no puede aceptar que estabas equivocado. Y ahora cruzaste líneas que no se pueden deshacer. Mientras tanto, las líneas telefónicas del departamento estaban siendo saturadas, no solo por autoridades locales y padres enfurecidos, sino por mandos militares, oficinas del Congreso y agencias de inteligencia. ¿Sabes con quién estás tratando?, gritó uno de los llamantes al jefe Williams. ¿Tienes idea de lo que King ha hecho por este país? Dos oficiales uniformados entraron para llevarse a Grayson. Él lanzó una última acusación desesperada. Él es un operativo fantasma. Está ejecutando alguna clase de misión secreta aquí mismo, en nuestro pueblo. Los oficiales intercambiaron una mirada incómoda, avergonzados por el colapso de su excompañero. Lo escoltaron fuera mientras sus protestas resonaban por el pasillo. Isaiah ayudó a Jalen a ponerse de pie, revisando las marcas en sus muñecas por las esposas. Vámonos a casa. Mientras caminaban por la comisaría, oficiales y personal se apartaban con respeto.
Afuera, la multitud de manifestantes estalló en vítores al ver a Jaylen salir. Maya se abrió paso entre la gente, su celular aún transmitiendo en vivo. Jaylen, ¿estás bien? ¿Qué pasó ahí dentro? Jaylen logró sonreír un poco. Estoy bien. Ya se terminó. Isaiah colocó una mano protectora sobre el hombro de su hijo, guiándolo hacia el auto. La multitud se abrió ante ellos, entre voces de apoyo e indignación. Pero en sus ojos, para quien supiera mirar, estaba la verdad. No había terminado. Grayson había sido removido, sí, pero seguía siendo una amenaza. Impredecible, desesperado y ahora completamente fuera de control. Esa misma noche, mientras Grayson esperaba los cargos en una celda, tomó una decisión. Si el sistema no lo escuchaba, si nadie le creía sobre Isaiah King, entonces él mismo haría justicia. Una última vez, necesitaba palanca. Algo para forzar a King a salir a la luz, para obligar al mundo a ver la verdad. Y sabía exactamente qué usar como esa palanca. A la mañana siguiente del arresto y liberación pública de Jaylen, el oficial Bradley Grayson no estaba por ninguna parte. Su apartamento estaba vacío. Su teléfono iba directo al buzón. Y el monitor de tobillo que llevaba como condición de su libertad había sido cortado y dejado sobre el mostrador de su cocina. El jefe Williams convocó una reunión de emergencia con sus oficiales de mayor rango. Quiero a Grayson localizado, ya, ordenó. Antes de que haga algo de lo que todos nos arrepintamos. Antes de que haga algo de lo que todos nos arrepintamos. Pero Grayson había desaparecido. Su vehículo personal fue encontrado abandonado en una estación de autobuses a 30 kilómetros del pueblo. El hombre se había salido completamente del radar, usando habilidades de su breve entrenamiento militar para evadir la detección. En la casa de los King, Isaiah recibió la noticia con una calma que inquietó al oficial que se la entregó. No parece preocupado, observó el oficial. Preocupado no es la palabra correcta, respondió Isaiah. Preparado es más preciso. Cuando el oficial se fue, Angela se volvió hacia su esposo. Sabes que viene por nosotros. Isaiah asintió. Por Jaylen específicamente. Grayson necesita una ventaja. Deberíamos salir del pueblo, sugirió Angela, con el miedo evidente en su voz por primera vez desde que comenzó toda la pesadilla. Solo hasta que lo encuentren. Huir no es una opción, dijo Isaiah. Esto termina aquí, de una forma u otra. Decidieron que Jaylen se quedaría en casa sin ir a la escuela, una precaución que resultó ser acertada. Cerca del mediodía, mientras Jaylen estaba sentado en la mesa de la cocina haciendo tarea, recibió un mensaje de texto desde el número de Maya. Necesito hablar. Emergencia. Encuéntrame en el sendero de Crawford Park. No le digas a tus papás. Jaylen se quedó mirando el mensaje. Su instinto le decía que algo no cuadraba. Maya no le pediría que se reuniera solo con ella, no después de todo lo que había pasado, y mucho menos le diría que lo ocultara a sus padres. Le mostró el mensaje a su padre. Isaiah lo estudió brevemente. Buen instinto al no responder. No es de Maya. Una llamada al número verdadero de Maya confirmó sus sospechas. Ella estaba en clase, con el celular guardado en su mochila. Alguien había creado un número falso con su nombre. Grayson, concluyó Isaiah, ya en movimiento para asegurar la casa. Está haciendo su jugada. En cuestión de minutos, Isaiah activó protocolos de seguridad que pocas casas civiles podrían siquiera imaginar. Cerraduras reforzadas se activaron automáticamente. Las ventanas se aseguraron con una película invisible a prueba de roturas, y las cámaras de seguridad alrededor del perímetro se encendieron. Quédense adentro. Con mamá, instruyó Isaiah a Jaylen. Necesito libertad de movimiento. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Jaylen, observando a su padre revisar un pequeño dispositivo parecido a un teléfono especializado. Terminar con esto, dijo Isaiah. Su voz no tenía rabia ni emoción, solo calma y certeza. Pero ni siquiera la planificación meticulosa de Isaiah podía anticipar cada posibilidad. Cuando Angela se acercaba a la sala para cerrar las cortinas, el característico crujido de un vidrio rompiéndose llenó la casa, seguido inmediatamente por el silbido de gas. «¡Granadas de humo!», gritó Isaiah. «¡Por atrás! ¡Ahora!». Los King se movieron rápidamente hacia la salida trasera. Pero cuando Jaylen llegó a la cocina, una figura con una máscara táctica negra irrumpió por la puerta lateral, sujetándolo por el cuello. «¡No se muevan!», gritó Grayson. Su voz, aunque amortiguada por la máscara, era inconfundible. Apuntó con una pistola a la sien de Jaylen. «¡Atrás, todos!». Isaiah se congeló, evaluando la situación con una claridad asombrosa pese al caos. Angela estaba junto a él, con la mirada clavada en su hijo. «Oficial Grayson», dijo Isaiah con voz firme,
Estás cometiendo un error que no se puede deshacer. ¡Cállate!, ladró Grayson, apretando su agarre sobre Jaylen. Ya jugaste demasiado. Es hora de saber la verdad. El humo se hacía más espeso, dificultando la visión. Grayson empezó a retroceder hacia la puerta, arrastrando a Jaylen con él. Me llevo a tu hijo para tener una conversación real, anunció Grayson. Sin interferencias, sin respaldo de fuerzas especiales, sin llamadas al Pentágono. Solo nosotros. Y entonces todos sabrán quién eres realmente. Isaiah dio un solo paso al frente. Bradley, escúchame bien. Hay líneas que no se cruzan, ni siquiera en la guerra. Esta es una de ellas. ¡Atrás!, advirtió Grayson, su mano temblando ligeramente mientras presionaba más fuerte la pistola contra la cabeza de Jaylen. Isaiah se detuvo, con las manos visibles. «Llévame a mí. Soy el que quieres». «No», se rió Grayson con amargura. «Tú eres demasiado peligroso. El chico viene conmigo. Pronto recibirás instrucciones». Con eso, arrastró a Jaylen hacia un auto que lo esperaba. Mientras se alejaban a toda velocidad, Isaiah actuó con una eficiencia impresionante. Primero se aseguró de que Angela estuviera bien. Luego activó un dispositivo en su muñeca. «Blackbird comprometido», dijo por el transmisor. «Prioridad alfa. Rastreo activo». Angela le tomó el brazo. «¿Qué hiciste? Dime que puedes encontrarlo». La expresión de Isaiah era grave pero enfocada. «El reloj de Jaylen. Tiene un rastreador. De nivel militar. Indetectable. ¿Los equipos de los que hablabas? Ya se están movilizando», la aseguró Isaiah. «Pero no voy a esperarlos». A kilómetros de distancia, en un almacén abandonado a las afueras del pueblo, Grayson obligó a Jaylen a sentarse en una silla metálica, asegurándole las manos con bridas plásticas. El adolescente se mantuvo tranquilo a pesar de los latidos acelerados de su corazón. Las enseñanzas de su padre resonaban en su mente. Cuando estés en peligro, observa todo. El conocimiento es supervivencia. Grayson caminaba nervioso frente a él, aún con el arma en la mano, claramente perdiendo el control. Se había quitado la máscara, revelando ojos desorbitados y una barba de 3 días. «Tu papá es algún tipo de agente, ¿verdad?», exigió Grayson. «Está ejecutando misiones aquí mismo en América, contra americanos». Jaylen no dijo nada. En cambio, observaba el almacén con atención. 2 salidas. Ventanas altas. Suelo de concreto. Jaylen no dijo nada. Solo analizaba. Aprendía. 2 salidas, ventanas altas, piso de concreto. Una cámara montada en un trípode. Grayson planeaba grabar todo lo que ocurriera a continuación. «El silencio no te va a ayudar», advirtió Grayson, inclinándose cerca. «Ya sé suficiente. Esos archivos clasificados, las llamadas del Pentágono, el equipo de vigilancia en tu casa, las familias normales no viven así». Aún así, Jaylen permanecía en silencio, con la mirada fija, encontrando la de Grayson sin pestañear. La semejanza con la mirada imperturbable de Isaiah solo enfurecía más al exoficial. «¡Habla!», gritó Grayson, golpeando con fuerza la mesa cercana. Finalmente Jaylen habló, con una voz sorprendentemente firme. «¿Qué quieres que diga? ¿Que mi papá sirve a su país? ¿Que protege a la gente? Eso no es un secreto». «¿Protege a la gente?», bufó Grayson. «Hombres como tu padre no protegen. Eliminan amenazas. Operan en las sombras. Matan». «¿Es eso de lo que se trata?», preguntó Jaylen en voz baja. «¿Tienes miedo de mi papá?». La pregunta tocó un nervio. La mano de Grayson se apretó sobre su arma. «No tengo miedo. Estoy exponiendo la verdad. La gente merece saber cuándo hay operativos peligrosos viviendo entre ellos». «El único peligroso aquí eres tú», replicó Jaylen con valentía creciente. «Entraste a nuestra casa, me arrestaste ilegalmente. Ahora me secuestraste a punta de pistola. ¿Quién es la amenaza, oficial Grayson?». Antes de que Grayson pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de texto contenía solo una dirección, la del almacén, seguido de 3 palabras: «Estoy entrando». El rostro de Grayson palideció. Corrió hacia las ventanas, escaneando el exterior. Nada. Sin movimiento, sin vehículos, sin señales de acercamiento. Pero Isaiah King ya venía. De alguna manera, ya los había encontrado. «Está faroleando», murmuró Grayson, aunque sus manos temblorosas traicionaban su miedo. «No hay forma de que nos haya encontrado tan rápido». Jaylen esbozó una pequeña sonrisa. «¿De verdad no sabes quién es mi papá?». Mientras tanto, Isaiah se movía por el distrito industrial como un fantasma, analizando el almacén desde todos los ángulos antes de acercarse. Sin refuerzos, sin equipo táctico. Esto era personal ahora. Un padre protegiendo a su hijo.
Una línea cruzada que exigía respuesta. Adentro, Grayson estaba cada vez más agitado, revisando ventanas, atrancando puertas, preparándose para un asedio que podía venir desde cualquier dirección. Su plan original, forzar a Isaiah a revelar su verdadera naturaleza ante la cámara, se desmoronaba a medida que el miedo reemplazaba a la ira. Tu papá cree que es tan especial, siseó Grayson a Jaylen. Fuerzas especiales, misiones clasificadas, pero solo es un hombre. Sangra como cualquier otro. Tienes razón, respondió una voz. La voz de Isaiah, que parecía provenir de todas partes y de ninguna. La acústica del almacén hacía imposible ubicarlo. Solo soy un hombre. Un padre. Y tú tienes a mi hijo. Grayson giró como un loco, con el arma extendida, buscando la fuente de la voz. Muéstrate. Déjalo ir, Bradley, continuó Isaiah, su voz calmada pese a la tensión. Betcher, aún hay una salida de esto donde nadie sale herido. Mentira, gritó Grayson. Has estado esperando esto, una oportunidad para eliminarme. Eso es lo que hacen hombres como tú, ¿no? Silencian amenazas. Un momento de absoluto silencio precedió la aparición de una figura desde las sombras, cerca del fondo del almacén. Isaiah King salió lentamente a la luz, con las manos vacías y visibles a los lados. Sin armas, sin equipo táctico, solo un hombre con jeans y camiseta gris. Si quisiera eliminarte, Bradley, dijo Isaiah en voz baja, no estaríamos teniendo esta conversación. Grayson apuntó directamente al pecho de Isaiah. ¡Quédate donde estás! Un paso más y disparo. Isaiah se detuvo. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Jaylen, transmitiéndole tranquilidad antes de volver a Grayson. No vas a disparar. Eres un oficial de policía, no un asesino. Al menos, no todavía. Tú no sabes lo que soy. La voz de Grayson se quebró con emoción. Nadie lo sabe. Todos me ven como un loco, pero yo conozco la verdad. Hombres como tú, operando en suelo americano, usando a sus familias como tapadera. ¿Eso es lo que crees que soy?, preguntó Isaiah. ¿Un operativo doméstico? He visto tus archivos, tus misiones clasificadas, tus conexiones con el Pentágono. Isaiah dio otro paso cuidadoso. Sí, sirvo a mi país, en lugares que la mayoría de los estadounidenses jamás verá. Contra amenazas que nunca sabrán que existieron, pero nunca contra mi propia gente. Nunca aquí. Deja de moverte, gritó Grayson, su dedo tensándose sobre el gatillo. ¿O qué? ¿Vas a disparar a un hombre desarmado frente a su hijo? ¿Eso es quien eres, Bradley Grayson? Isaiah continuó acercándose, con paso firme pero sin agresión. Querías la verdad. Aquí la tienes, yo protejo a la gente. De señores de la guerra, de terroristas, de quienes se aprovechan de los inocentes. Eso es todo. No hay gobierno en la sombra. No hay operaciones en suelo doméstico. Solo un soldado cumpliendo su deber. Pelea conmigo, exigió Grayson, la desesperación reemplazando a la razón. Pelea como un hombre. Demuestra a todos quién eres en realidad. En un movimiento repentino, Grayson se lanzó hacia adelante, apuntando su arma hacia Jaylen. Pero antes de que pudiera tomar puntería, Isaiah se movió con una velocidad y precisión asombrosas. Su mano golpeó la muñeca de Grayson en un punto de presión exacto, causando un entumecimiento instantáneo. El arma cayó al suelo con un estruendo metálico. Grayson lanzó un golpe con la otra mano, pero Isaiah desvió cada intento con el mínimo esfuerzo, usando el propio impulso de su oponente en su contra. No era una pelea, era una demostración de control absoluto. Cada ataque, cada movimiento frenético de Grayson era contrarrestado con una eficiencia serena. Finalmente, con una serie de golpes relámpago a puntos de presión clave, Isaiah lo desactivó por completo. El exoficial cayó de rodillas, con los brazos colgando inútilmente a sus costados, su sistema nervioso temporalmente desactivado por la técnica precisa de Isaiah. Ese soy yo, dijo Isaiah en voz baja, mirando al hombre derrotado. Alguien entrenado para resolver conflictos con la mínima fuerza, para proteger, no para destruir. Mientras liberaba a Jaylen de las bridas, las puertas del almacén se abrieron de golpe. Equipos SWAT irrumpieron, con armas en alto, seguidos por el jefe Williams y varios agentes federales de traje. A Isaiah los había llamado antes de acercarse, asegurándose de que las autoridades competentes presenciaran la resolución. Isaiah King, llamó uno de los agentes federales. El Pentágono nos envió. ¿Todo bien? Isaiah asintió, con un brazo sobre los hombros de su hijo. Todo bien. El oficial Grayson necesita atención médica. Derribo no letal, pero debe ser monitoreado.
Mientras Grayson era asegurado y escoltado fuera del lugar, gritando sobre conspiraciones y encubrimientos, las camionetas de prensa comenzaban a llegar al exterior. La historia había estallado. Las cámaras captaron el momento en que Isaiah y Jaylen salían del almacén, caminando con la cabeza en alto pese a la experiencia vivida. Y en ese momento, la verdad completa sobre Isaiah King, veterano condecorado, operativo clasificado y por encima de todo, padre, comenzó a salir a la luz. 3 semanas después, lo que los medios locales apodaron el enfrentamiento del almacén, el ayuntamiento de Oak Ridge Heights estaba lleno hasta desbordarse. Residentes de todas partes se agolpaban en la sala de reuniones, ocupando también los pasillos. Al frente, la alcaldesa Patricia Davis luchaba por mantener el orden mientras múltiples voces competían por ser escuchadas. Las últimas semanas habían traído cambios dramáticos al tranquilo suburbio. Grayson enfrentaba múltiples cargos federales, desde secuestro hasta violaciones a los derechos civiles. El departamento de policía estaba bajo investigación, e Isaiah King, el hombre cuya existencia alguna vez fue clasificada, se había convertido en el centro de una conversación comunitaria sobre raza, justicia y protección. Por favor, todos, llamó la alcaldesa Davis por encima del alboroto. Nuestro orador invitado ha llegado. El público guardó silencio mientras Isaiah King se acercaba al podio. Vestía una simple camisa abotonada y pantalones de vestir. Sin uniforme, sin insignias visibles de su pasado militar, pero con una presencia que irradiaba autoridad. Gracias por venir, comenzó Isaiah, con voz profunda que llenó la sala con facilidad. Lo que le ocurrió a mi familia no fue único, solo fue visible. Forzó una conversación que muchos preferirían evitar. Hizo una pausa, escaneando los rostros frente a él, algunos de apoyo, otros aún con dudas. No estoy aquí para echar culpas ni exigir retribución. Estoy aquí para hablar de cómo avanzar, de cómo construir una comunidad donde mi hijo, donde todos nuestros hijos, puedan caminar a casa sin miedo. Durante los siguientes 30 minutos, Isaiah no habló con rabia, sino con sabiduría. Pidió rendición de cuentas en el departamento de policía, supervisión comunitaria y entrenamientos que reconocieran y enfrentaran los prejuicios implícitos. Pero también reconoció la complejidad de la situación. La gran mayoría de oficiales que servían con honor, las preocupaciones legítimas de seguridad que enfrentaban las comunidades. El oficial Grayson falló, dijo hacia el final, no porque sospechara de una situación inusual, sino porque permitió que esa sospecha se convirtiera en prejuicio, y ese prejuicio en persecución. Podemos hacerlo mejor. Debemos hacerlo mejor. La sala estalló en aplausos cuando terminó. Incluso aquellos que habían llegado listos para confrontarlo, se encontraron asintiendo en silencio. Ese no era el operativo vengativo que Grayson había imaginado, sino un ciudadano reflexivo, equilibrado, que había servido a su país en las sombras que la mayoría nunca conocería. En las semanas siguientes, el cambio llegó rápidamente a Oak Ridge Heights. El jefe Williams renunció. Fue reemplazado por una capitana reformista de un distrito vecino. Se implementaron nuevos protocolos de entrenamiento para todos los oficiales. Se establecieron juntas de supervisión comunitaria con poder real para revisar denuncias. Para Jaylen la vida también tomó giros inesperados. Al regresar a la escuela, ya no lo veían solo como el chico con el padre misterioso, sino como alguien que había enfrentado la injusticia con dignidad y fortaleza. Estudiantes más jóvenes, especialmente chicos de color, comenzaron a buscarlo para pedirle consejo y apoyo. No sé qué decirles, admitió Jaylen una noche a su padre. Solo hice lo que tú me enseñaste. Isaiah sonrió. Eso es exactamente lo que necesitan oír, dijo Isaiah. No grandes discursos, solo orientación honesta. La dignidad no se enseña en los salones de clase, hijo. Se transmite de una generación a la siguiente. El periodismo de Maya Thompson despegó después de los acontecimientos. El video que había grabado del arresto de Jaylen se mostró en clases de civismo en todo el país, generando conversaciones sobre los derechos civiles, la labor policial y la responsabilidad comunitaria. Su cobertura detallada de los hechos le valió una prestigiosa beca para jóvenes periodistas. No lo habría logrado sin ti, le dijo a Jaylen un día, después de la escuela. Me diste el valor de seguir grabando, incluso cuando tenía miedo. Creo que ese valor siempre lo tuviste, respondió Jaylen. Solo necesitabas una razón para usarlo. Su amistad se profundizó en los meses siguientes, construida sobre experiencias compartidas
y un respeto mutuo que insinuaba que algo más podría florecer. Mientras tanto, Isaiah enfrentaba decisiones propias. Con su identidad expuesta y la ubicación de su familia comprometida, recibió múltiples ofertas para reubicarse. Nuevas identidades, nuevos cargos, nuevos comienzos lejos de Oak Ridge Heights. Las rechazó todas. En cambio, hizo algo que sorprendió a todos los que creían conocerlo. Abrió un centro de entrenamiento en el corazón del pueblo. No era un dojo tradicional, sino un espacio enfocado en liderazgo, defensa personal y servicio comunitario para jóvenes locales. La Academia King de Defensa Personal y Liderazgo pronto se convirtió en un punto de encuentro para jóvenes de todos los orígenes. Isaiah enseñaba no solo técnicas físicas, sino también la disciplina mental que había guiado su propia vida. La lista de espera crecía cada mes. Más sorprendente aún fue ver a quienes venían buscando redención. Algunos residentes que antes cambiaban de acera, al ver a Jalen, ahora inscribían a sus hijos en las clases de Isaiah. La señora Whitaker, que solía observar con recelo desde detrás de sus cortinas, llegó un día con galletas para la familia King y ofreció una disculpa entre lágrimas por años de juicio silencioso. El cambio es lento, le dijo Isaiah a Angela mientras observaban estas transformaciones. Pero llega. Desde una celda de prisión, Bradley Grayson observaba estos cambios. Declarado mentalmente inestable tras su colapso, estaba recluido en una institución psiquiátrica de alta seguridad mientras esperaba juicio. El acceso a televisión era limitado, pero alcanzaba a ver destellos de Isaiah en las noticias, hablando en eventos comunitarios, trabajando con niños, siendo celebrado como un héroe local. La imagen lo llenaba de un amargo remordimiento. En su distorsionada búsqueda de la verdad, había destruido su carrera, su libertad y su reputación. ¿Y para qué? Para intentar exponer a un hombre cuya verdadera esencia era exactamente lo que su hijo había dicho. Un soldado dedicado, que había servido con honor. En Oak Ridge Heights, la historia seguía evolucionando. El incidente que comenzó con un caso de perfilamiento racial había desatado una reflexión colectiva. Conversaciones difíciles sobre prejuicio y privilegio se daban ahora en salas y cafeterías. Viejas barreras empezaban a caer, lenta pero firmemente. 2 meses después de abrir su academia, Isaiah recibió una visita inesperada. James Wilson, uno de los hombres mayores que había conocido en el viejo restaurante, llegó con una pequeña caja de madera. «Encontré esto en mi ático», explicó, colocándola sobre el escritorio de Isaiah. «Pensé que te podría servir para tus alumnos». Dentro había un periódico de 1968, con las páginas amarillentas cuidadosamente conservadas. El titular decía: «Joven local rompe barrera racial en la Academia Oak Ridge». Debajo había una foto de un joven afroamericano en uniforme militar escolar, el hermano mayor de James que había muerto en Vietnam. «Los primeros pasos son los más difíciles», dijo James, «pero hacen posibles los que vienen después». Isaiah asintió, comprendiendo la importancia del regalo. «Lo pondré en exhibición aquí», dijo, «para recordarles que lo que hacemos no es nuevo. Es continuar el trabajo que comenzó mucho antes que nosotros». Esa noche, mientras la familia King se reunía para cenar, Jalen compartió noticias de la escuela. «El señor Peterson me pidió que dé un discurso en la graduación», dijo, «sobre resiliencia y dignidad». Ángela sonrió con orgullo. «¿Qué dijiste?» «Dije que sí. Papá siempre dice que la verdadera fuerza no es ruidosa. Es saber quién eres, incluso cuando nadie te cree». Isaiah miró a su hijo. Ya no era un niño, sino un joven formado por circunstancias extraordinarias. Fuera cual fuera el camino que Jalen eligiera, el futuro que construyera estaría cimentado sobre esa fuerza silenciosa que lo había sostenido durante estos desafíos. Mientras terminaban de cenar, el teléfono seguro de Isaiah vibró con un mensaje. Lo revisó discretamente y luego lo dejó a un lado. «¿Todo bien?», preguntó Angela, reconociendo la expresión en sus ojos. «Solo revisando», respondió Isaiah. «Viejos amigos asegurándose de que estamos bien». El mensaje había sido simple. «Si alguna vez nos necesitas, seguimos vigilando». Un recordatorio de que, aunque este capítulo de su historia pudiera estar concluyendo, el mundo más amplio en el que operaba Isaiah seguía girando con su vigilancia constante. Sombras y luz siempre en equilibrio. Para los King, la vida nunca volvería a ser lo que era antes. Su privacidad se había transformado. Su historia ahora era parte del relato de toda la comunidad. Pero con ese cambio vino una oportunidad. Transformar una experiencia dolorosa en algo significativo, en una posibilidad de ayudar a construir el mundo que deseaban ver. Mientras caía la noche sobre Oak Ridge Heights,
Jalen salió al frente de la casa a lanzar unas canastas en la entrada. La misma calle, las mismas casas lo rodeaban, pero algo fundamental había cambiado. La señora Tonemum. Imarna, Whitaker saludó desde su jardín. El señor Peterson asintió respetuosamente mientras pasaba en su caminata vespertina. Niños llamaban el nombre de Jalen al pasar en bicicleta frente a la casa. No había miradas de reojo, no había sospechas, no había cortinas moviéndose en secreto, solo vecinos viéndose realmente unos a otros, quizá por primera vez. Y en algún lugar, más allá de las pacíficas calles suburbanas, más allá de las preocupaciones inmediatas de la vida diaria, los contactos militares de Isaiah King monitoreaban la situación a la distancia. No porque el peligro continuara, sino porque eso es lo que hace la familia. Observar, esperar, estar listos. Solo una pequeña mirada a un mundo mucho más grande, uno que la mayoría nunca vería ni sabría que existe. ¿Qué arriesgarías para proteger a quienes amas de la injusticia? ¿Hasta dónde llegarías cuando el sistema falla a tu familia? Isaiah King nos mostró su respuesta. ¿Y tú? Dale like y suscríbete para más historias que exploran las sombras, donde el coraje se encuentra con las consecuencias.